Después de unas conferencias tan visuales como las de Ramón y las de Marta, me toca quizás la parte menos visual, ¿no?, de la exposición, y es aquello que no se conserva, aquello que no queda, ¿no?, y que son esas primeras arquitecturas que se localizan sobre el Mausoleo de Santiago, pero de las que tenemos apenas algunos restos arquitectónicos, a las que se le dedica parte de una sala y a las que intentaré de alguna manera entretejer y entenderlas precisamente como eso, ¿no?, como los primeros grandes protectores de las reliquias, que es un relicario, ¿no?, es un protector de reliquias, y como las primeras arquitecturas son más que concebidas para la peregrinación, aunque también son concebidas para proteger el mausoleo apostólico. Para comenzar con ello, pues arrancamos la historia donde se dejó, que es, en ese Santiago que se entierra tras esa traslatio, y luego tenemos ese año 800, en torno al año 820, en el que, como hemos visto esta imagen también, Teodoro, el obispo de Iria, localiza, tras ser avisado por Payo, por un ermitaño, tal y como nos transmite el texto de la Concordia de Altares, pues Payo había visto unas luminarias y avisa al obispo Teodomiro, cuya sede es la sede episcopal auriense, y le dice que en el bosque de Libredón ha visto unas luminarias, a lo cual el obispo acude y efectivamente da fe de que esas luminarias serán las de Santiago. Traigo esta imagen porque es una de esas esculturas que el año pasado llamó mucho la atención, porque es una de esas pocas esculturas públicas que se están incorporando al Santiago monumental y donde, Payo de Solovio y opone ahí hollador de estrellas, resulta que Payo, tal y como está colocado, no vería ni la primera estrella, ¿vale? Porque Payo está de espaldas a la catedral. A ver, yo sé que el arte contemporáneo es algo que yo no controlo, pero si lo que quiere confundirme a Cisclo Novo, pues lo ha conseguido, ¿no? Porque lo primero digo yo, pero si este hombre ¿para dónde mira? Porque si mira para San Fid, si mira para nuestra facultad, no ve las luminarias. Entonces, diciendo, bueno, a ver, seamos un poquito prudentes y orientemos bien a Payo, porque así, lo de hollador de estrellas, sí, astrónomo, vale, pero lo que son las señales del sepulcro apostólico, tal y como está colocado, no las va a ver, ¿vale? Esa luminaria que de alguna manera llama la atención en ese bosque de Libredón y que, claro, con unos 800 años de abandono, si es cierto que en época sueva al final no hubo una ocupación del territorio, pues si cuando dejamos, como digo yo, una finca a monte durante un año pasa lo que pase, imagínense ustedes lo que pasaba en el bosque de Libredón después de 800 años, con lo cual no me extraña la sorpresa de Teodomiro al encontrarse esa sepultura. Habría algo así, planteemos, ¿no? El bosque de Libredón, ¿vale?, el Monte del Viso, etcétera, etcétera, el río Sarisarela, y es un espacio en el que, los estudios que se hicieron de los restos encontrados bajo la basílica actual, pues parece que hablan de una desocupación del terreno durante un periodo bastante amplio. Es decir, que probablemente esa población o el aspecto poblacional que sí se podría relacionar en época romana y en ese siglo I que justificaría la aparición o la existencia de un mausoleo no se continúa. Y en este contexto se tiene ese descubrimiento y esa identificación por parte de Teodomiro, obispo de Iria, de ese mausoleo en el que no solamente encuentra pues la tumba del apóstol Santiago, sino la de sus dos discípulos, Teodoro y Atanasio.
En estas primeras arquitecturas relicario vamos a ir de la mano siempre del tándem obispo-monarca. ¿Vale? El primer tándem van a ser Teodomiro y Alfonso II, y el segundo tándem van a ser Sisnando I y Alfonso III de Asturias. En este primer tándem, el tándem Teodomiro, evidentemente todos sabemos la historia, Teodomiro comunica a Alfonso II que ha encontrado las reliquias del apóstol Santiago, que no era cualquier apóstol, como se ha señalado aquí, ¿no? Sino que es aquel apóstol que además contempla la divinidad de la imagen, contempla la divinidad de Cristo, ¿no? Es en esa escena famosa de la transfiguración, junto con su hermano Juan y con Pedro, y es Alfonso II el que primero llega a ese espacio, que ahora podemos decirlo como santuario, no podemos hablar de población, y que sitúa por primera vez en una política del territorio de la península ibérica el nombre de Compostela. Yo siempre les enseño este mapa a los alumnos, ¿no? Para que pongamos el contexto histórico de la época del descubrimiento, ¿no? Esa cuña del Imperio Carolingio, ese mundo musulmán, que todavía es eminato, que aún no es califato, aún está en un paso previo, será califato a partir del año 929, y en ese panorama, y junto con Oviedo, se coloca a Compostela por primera vez en el mapa. Es cierto que hay que decir que las primeras crónicas que describen la aparición de un discípulo de Jesús en el norte son las propias crónicas, las propias fuentes árabes, son las primeras que hablan de que ha aparecido uno de los discípulos de Cristo en el norte, en el norte exactamente. Bien, de este tándem surge la primera construcción, la primera necesidad de proteger el mausoleo romano, son las primeras actuaciones, y la primera obra es de rápida ejecución, es proteger primero el culto y la primera promoción o el primer culto de la peregrinación. No vamos a entrar sobre las hipótesis sobre el aspecto del mausoleo, me voy a quedar con la última maqueta, que es la maqueta del mausoleo, que se exhibe en el Museo de Peregrinaciones de Santiago, y que nos habla de un mausoleo romano, donde la parte inferior está dedicada a la inhumación y la parte superior a capilla, como era algo habitual en el mundo romano. A partir de ahí, la figura de Alfonso II, que también nos acompaña muchas veces en nuestra ciudad, y sobre todo a los que trabajamos en la Facultad de Geografía e Historia, a partir de esta imagen que nos mira, ¿vale?, a la facultad, también está mirando para la facultad. Somos un punto de atracción increíble de las figuras históricas que nos rodean. Bueno, esta imagen fue donada en el año 1965 por la región de Asturias a Santiago de Compostela, y nos habla de ese primer rey peregrino, de ese porque es cierto que Alfonso II viaja a ese espacio a ver el mausoleo, y lo que va a hacer rápidamente es, primero, crear una basílica, más que nada un relicario, una basílica, una arquitectura que cubra el mausoleo, que proteja el mausoleo para que no se siga deteriorando, y va a mandar a los primeros monjes a encargarles del culto de ese mausoleo, de esas reliquias. Hay que pensar que aquí no hay nada, ahora hay mucho, pero vamos a partir de que no hay nada en este momento, que la sede está en Iria, y que hay que colocar una comunidad monástica que se encargue del culto a esas reliquias, que se encargue de la gestión del culto, de la gestión de aquellos que lleguen al espacio, etcétera, etcétera. Llegan una serie
de monjes presididos por el abad Ildefredo para encargarse de los distintos oficios religiosos. ¿Qué podemos pensar que en este momento, qué arquitecturas tenemos? Una primera basílica, que evidentemente sería en la que quedaría acogido el mausoleo, un baptisterio, porque hay que pensar que casi todos los lugares de peregrinación en los grandes lugares como San Pedro del Vaticano, San Pablo Extramuros, etcétera, etcétera, tienen baptisterios, porque normalmente el sacramento del bautismo es un sacramento que se impone en edad adulta y a veces el baptisterio va siempre unido a las sedes episcopales, en este caso estaría en Iria, el baptisterio de la zona, si se me permite, por decirlo así, pero el hecho de que tú peregrines a un lugar santo te permite también recibir el sacramento del bautismo. De ahí que se lleve a pensar, y porque luego posteriormente sí hay canalizaciones de agua, a que en principio hubo un baptisterio, pero hay que pensar que todo esto se hace con una cierta premura y se dan las instalaciones mínimas para organizar lo necesario en torno al santuario. En este momento es cuando recibe el nombre de Locus Sancti Jacobi. Probablemente no fuese algo nada más que esto, ¿vale? Es decir, tiene lo que llamamos Compostela I, es decir, esa obra patrocinada por Alfonso II tendría más carácter emblemático, casi más carácter religioso que un carácter de gran arquitectura. Lo que hace Alfonso II es rápidamente proteger el mausoleo, dotarlo de una comunidad religiosa que le diese la importancia a esa reliquia y al culto en torno a ella, y poco a poco llegaremos a un proceso que es el que vamos a ver a continuación, ¿no? Probablemente lo que haría esa arquitectura era acoger, ¿vale?, el mausoleo. Aquí, bueno, es una hipótesis, ¿no? Probablemente el mausoleo, si pensamos en 800 años, no conservaría ni tejas, pero bueno, es para que nos hagamos una idea, ¿no?, de cómo esa cabecera, que al final va a ser el módulo en el cual tenemos nuestra catedral, es el lugar donde se acoge el mausoleo. Bien, hay diferentes documentos que hablan de esa intencionalidad de Alfonso II de hacer grande el lugar, porque es el lugar donde está el apóstol Santiago. Esta donación del año 829, bueno, ya ha quedado, digamos, demostrada que es un documento interpolado, es un documento del siglo XII. En realidad no conservamos ninguna fuente directa sobre las intenciones de Alfonso II y las intenciones de, en aquel momento, el obispo de Iria, que es Teodomiro, podemos entender o intentar interpretar pues que ese afán de protección y de organización del espacio, teniendo en cuenta la reliquia que se acaba de encontrar, pero este documento que es utilizado infinidad de veces, ¿no?, el diploma de Alfonso II, donde se dice: porque las prendas de bienaventurado apóstol, es decir, su santísimo cuerpo, ha sido revelado en nuestro tiempo, lo cual, habiendo yo oído, acudí a adorar y venerar con gran devoción y súplica tan preciado tesoro, y lo adoramos con muchas lágrimas y oraciones, reconociéndole como patrón y señor de España, y le concedimos el susodicho donecillo, y mandamos construir en su honor una iglesia y juntamos la sede iriense con aquel santo lugar. ¿Vale? Este diploma de Alfonso II, ¿vale?, pues sabemos que es un documento elaborado en ese maravilloso siglo XII en el cual la sede compostelana afianza orígenes, fuentes y demás, ¿no? Entonces, bueno, en todo caso, se asume una obra, se dota de una comunidad y de unos servicios a aquellos que visiten el enterramiento, ¿vale? Se define ese espacio como Locus Sancti Jacobi. Estaría pues el baptisterio de San Juan, la basílica propiamente dicha, probablemente un espacio en el cual estarían albergados o que podría albergarse el arzobispo
cuando visitase desde Iria a Compostela, y ese primer germen del monasterio de Antealtares, que sería el lugar ante el altar en el que quedarían Ildefredo y los monjes que llegan de Asturias. Es importante remarcar la presencia de que son estos monjes los encargados del culto apostólico y no el obispo, ¿vale? Porque cuando nosotros leemos la arquitectura de Compostela desde la actualidad, a veces pensamos que siempre fueron el cabildo y el obispo compostelano el encargado del culto apostólico, y esto cambiará en el siglo XII. Hasta entonces serán los monjes de Antealtares, por eso esas puertas de la catedral medieval, de la catedral románica, que permiten el acceso directo desde lo que sería el claustro de Antealtares hacia la catedral compostelana, la catedral románica. Bien, en esta serie de leyendas, documentos extrapolados y demás, llegamos al año 1955, en el que en unas excavaciones que se hacen en la catedral aparece una lauda pegada a lo que sería parte de la estructura de la Basílica de Alfonso III, aún no la hemos visto construir, ¿vale?, pero que está en el exterior de esa estructura y que se identifica con la lauda de Teodomiro. Teodomiro se planteaba también si era un poco como San Fid, como el ermitaño, si era un ser, un ser, qué irreverente, si era un poco un personaje creado a raíz de poblar, ¿no? Siempre yo digo que siempre donde no llega la historia está la leyenda para probarlo, ¿no? Y entonces, pues sí, no había sido un personaje un poco del cual no teníamos ninguna noticia histórica, ¿no? La aparición de esta lauda corrobora la historicidad de Teodomiro y ese tête-à-tête de aquel obispo que, pudiendo inhumarse en Iria, ¿no?, se inhuma en el exterior del recinto que guardaba, que acogía el cuerpo apostólico. Vale. El siguiente tándem al que nos vamos a acercar es el formado por Alfonso III y por Sisnando, ¿vale? Ya con Sisnando la ciudad, la población ha crecido, el locus Antijacobi ha crecido. Sisnando ya tiene la obligación por parte del rey de trasladarse a ayudar a ese culto jacobeo, a ayudar a organizar algo más que un locus, algo más que un lugar, algo más que un santuario. Estamos en el embrión de la vila de Compostela, de la ciudad de Compostela, y esto es lo que se va a conseguir en esta etapa, ¿no? Es decir, se refuerzan llegan nuevas comunidades, no solo está la de Antealtares, no solo está el espacio ese que decíamos que podía albergar a los canónigos, sino que también llega una nueva comunidad que se va a instalar en la Corticela. Es otra comunidad monástica, y también en esta época esta villa se va a definir con la primera muralla que conocemos y de la cual uno de estos cubos, pues podemos ver en el interior o la parte de abajo de la actual catedral románica. Este carácter ya más de villa y más de configuración y atención al fenómeno de la peregrinación va a llevar por una parte a la ampliación de los recintos, a la creación de esa primera corticela y a la creación de una instalación que tendrá en el entorno de San Fid, en Solovio, donde se va a instalar un hospital, teniendo en cuenta siempre lo que yo digo, ¿no?, que el término hospital en la Edad Media va vinculado a hospedería y no a edificio de carácter sanitario, y que se va a instalar en la cercanía de una de las puertas de la ciudad. Este cambio total del núcleo, que pasa de ser de un santuario a ser ya un marco urbano, también conllevará, evidentemente, la construcción de una arquitectura menos
perecedera o menos apurada que la de Alfonso II. Esta presencia de esa arquitectura que no será destruida hasta no será derrumbada, destruida suena mal, derrumbada hasta el siglo XII, se mantiene bajo los cimientos de la actual catedral. A partir de ella sabemos que tenía 3 naves, que tenía en este caso ya adosado el espacio bautismal y sigue siendo la misma pauta la de la cabecera. Cuando pensamos en Alfonso III, aunque aquí lo que conservamos es muy poco, tenemos muchos edificios en el mundo astur que están vinculados directamente, además, a la promoción de Alfonso III y que nos permiten, bueno, este es uno de los arranques de este pórtico previo y que es de lo poquísimo que se puede fotografiar cuando se baja cuando se puede acceder a la parte más arqueológica de la catedral. Y decía que, evidentemente, bueno, esto es una ilustración sobre cómo sería ese mundo compostelano. Lo que nos interesa sobre todo es esa basílica que vemos debajo de la tumba, debajo de la catedral románica. Y decía en este caso que el aspecto conjetural que podría tener la Basílica de Alfonso III, además de conservarla planimétricamente, lo que nos puede permitir saber cómo eran alzado, aunque en su momento hubo muchísimas versiones hasta llegar a esta maqueta que tenemos en la actualidad, sería, bueno, pues pensar en que probablemente esa basílica se ajustara a los principios, evidentemente, arquitectónicos del mundo prerrománico asturiano. Y vinculado al mundo prerrománico asturiano y aún en pie, tenemos la Basílica de San Salvador de Valdedios, que es también promocionada única y exclusivamente, que además es el lugar a donde él se retira, por Alfonso III. A partir de ahí podemos intuir que la separación entre las distintas naves, como ocurre en San Salvador de Valdedios y como ocurre durante todo el periodo de Alfonso III e incluso de Alfonso II, las naves estarían separadas por pilares. Encontraríamos sillería tan solo reforzando los muros en los esquinales, siendo la mampostería el elemento de mayor importancia y la diferenciación en altura de las diferentes naves, ¿no? Entonces, bueno, esta hipotética, ¿no?, organización interna de esa basílica de Alfonso III. Primero, ya estamos hablando de un edificio con entidad arquitectónica, de un edificio que se impone en Galicia, bueno, impone, es una manera de hablar, que introduce en Galicia, sería más correcto, lo que se está haciendo en el territorio asturiano y pensando además en todo ese interior, que hoy en día este es el interior de San Julián de los Prados, toda esa pintura que también de alguna manera adornaría todo ese interior, donde evidentemente si Santullano o San Salvador de Valdedios, si San Salvador de Valdedios aún conserva restos de policromía, tenemos que imaginar la atención que se le daría a la Basílica compostelana. Esta basílica tiene una consagración oficial en el año 899, llegan a ella un montón, una cantidad importante de obispos de de esos centros cristianos que aún se mantienen, a pesar de que cuando veamos el panorama político pensamos en emirato o pensamos en califato. Los obispos siguen funcionando y los obispados siguen funcionando a pesar de estar en un enclave político de emirato o de califato, que es algo que a veces se pierde de vista. Y, bueno, tenemos un acta en la que se nos comenta cómo tiene lugar esa consagración. Una consagración que nos habla de un edificio rico, patrocinado por la monarquía, un edificio que tendría restos polícromos muy importante, en el cual se utilizan
expolia, es decir, elementos de la antigüedad como mármoles que se reutilizan en el edificio como ejemplo de reivindicación histórica de un espacio, como esa manera de engrandecer el espacio a través de elementos de diferentes culturas que conservan cierto matiz de importancia, de ahí que se vincule con restos de mármoles, etcétera, etcétera. Y también Alfonso III engrandecería, como no, con diferentes regalos, con diferentes lámparas, donaciones, el culto jacobeo o el culto al apóstol Santiago. Entre las ya conocidas donaciones está la famosa cruz de Alfonso III, que fue donada a la Iglesia un poco antes de la consagración. Tenemos que pensar que cuando está consagrada está totalmente terminada y donde el elemento litúrgico es muy importante. Y esta cruz, que se conservan varias fotografías de ella, en anversos, reversos, detalles, y sabemos que presentaba piedras y por la ficha de catálogo, fue robada en el año 1907 de la Catedral de Santiago y sin saberse mucho más de ella. De esa cruz, y a partir de las descripciones que conservamos, pues tenemos una representación que es la que pueden contemplar en la actualidad. No he utilizado la foto del catálogo porque no se veía, ¿no?, este efecto espejo que tiene la presentada en la exposición, y que creo que además cumple muy bien esa función de poder ver anverso-reverso, que hace en el siglo XX Ricardo Martínez Costoya, y no sé si luego les hablará Ana Pérez de ella o no, por eso solo la pongo a nivel testimonio, ¿no?, de que la importancia de que incluso 10 años después de que es robada se hace una réplica para intentar mantener la importancia de esa reliquia. Esta es la que se exhibe en el Museo de las Peregrinaciones y que es una aportación realizada en el año 2004 por los plateros compostelanos. ¿Vale? Esta sería la Basílica de Alfonso III. Esta es la basílica que más tiempo va a pervivir y es una basílica que, como todos sabemos, sufre un primer destrozo, por así decirlo, por parte de una razzia protagonizada, más que razzia, ceifa, protagonizada por Almanzor, pero que no tuvo solo como objeto Compostela, sino que tuvo como objeto varias ciudades. Y en esta lectura de lo que hace Almanzor hay que tener en cuenta que la respuesta de Almanzor es provocada no porque sí y no porque Almanzor quisiese destruir Compostela, sino porque Bermudo II, que tenía un tratado con el califa, un tratado de paz, un tratado diplomático, llámesele como se le llame, deja de pagar los tributos y decide no cumplir la parte del tratado que tiene en ese momento con Hisam, que es el califa que está y cuyo tutor, y al final es el que se impone, será Almanzor. Esto lleva a que determinados territorios de Castilla sean atacados, sobre todo, evidentemente, ciudades, que es donde más duele, por así decirlo, como castigo a esa falta de compromiso de Bermudo II. Se destroza, cuando llega Almanzor a Compostela, Compostela está vaciada, no hay nadie, evidentemente, esperando los ejércitos musulmanes o los ejércitos califales. Arrasa con la ciudad, arrasa con la basílica, pero no arrasa, y esto es muy importante destacarlo, con el mausoleo del apóstol, porque cualquiera que conozca un poco del mundo islámico sabe que los apóstoles, incluso la figura de Cristo, son respetados por el mundo del Islam como profetas anteriores a Mahoma.
La figura de Almanzor es una figura muy controvertida, con una trascendencia en ese ataque a Compostela. Bueno, estos son restos, ¿no?, de esa basílica de Alfonso III. Y como muestra de toda esa leyenda que se crea en la figura de Almanzor, está el famoso robo de las campanas de la catedral, bueno, de la Basílica de Alfonso III, que está expuesto y que, bueno, yo siempre digo que debemos de volver a poner todo en su sitio, teniendo en cuenta que la primera vez que se habla de este robo mítico, legendario de las campanas de la catedral es en mediados del siglo XI, ya cerca del siglo XII, y es en la Crónica Najerense, donde además no se dice ni que fueron a Córdoba, ni que fueron empleados en lámparas, etcétera, etcétera, como se decía, para adornar la mezquita, sino que su destino fue directamente la Meca. A partir de ahí hay un personaje que es San Pedro de Mezonzo, que es el que va, junto con Bermudo II, que debió quedar bastante arrepentido de lo que había generado su falta de cumplimiento del tratado con el califa, rehacen la iglesia. Evidentemente vuelve a ser una obra rápida, porque de hecho, bueno, pues en 20 años, en menos de 20 años, de 10 años está terminada, está reconstruida la basílica. Y ese es el edificio que permanecerá, bueno, esta es la iglesia, bueno, hablando de San Pedro de Mezonzo, ¿no?, que es el que hace la reconstrucción, bueno, pues ya que cuando entramos en la exposición también tenemos la imagen de San Pedro de Mezonzo de José Ferreiro, pues vamos a ilustrar un poco más a los personajes. Y decir que esta basílica es la basílica que va a mantenerse de relicario, de protectora del mausoleo, hasta que la nueva fábrica románica la encierre totalmente, y sea precisamente en ese año 1112 cuando la basílica, que hasta ahora custodiaba el cuerpo del apóstol, sea ya derribada por orden de Gelmírez para darle paso a la catedral, que ya puede estar cerrada con crucero, y dar la custodia de vida al cuerpo del apóstol Santiago. Esto es todo. Muchas gracias.